Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 2 y versículo 6, donde dice: Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Los creyentes, en una baja expresión de vida de fe, afrentaban a quienes Dios había escogido. Él ensalza al pobre, mientras que aquellos lo humillaban, cometiendo un acto impío y además oponiéndose resueltamente al juicio de Dios y quebrantando, por tanto, su palabra. Proverbios, capítulo 14 y versículo 21 dice: Pero el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres, es bienaventurado. Así que, cualquier acción contra un escogido de Dios es una acción directamente hecha contra Dios. Nótese que esa fue la gran primera lección que el perseguidor Saulo de Tarso aprendió en el camino de Damasco. Ya que era perseguidor de los creyentes cristianos, era por ello perseguidor de Cristo mismo, como así enseña Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y los versículos 4 y 5. A los que habían consentido en el menosprecio al pobre en la congregación, se le acusaba enfáticamente de haber despreciado al pobre. Y para enfatizar el acto impropio de aquellos que habían hecho asesión de personas con el pobre, apela Santiago aquí a la expresión que ellos mismos tenían con los ricos, ya que mediante una pregunta retórica expresa en forma negativa, demanda una respuesta positiva y además reflexiva de los lectores, cuando les dice: ¿no os oprimen los ricos? Tengas en cuenta que la Biblia no condena la posesión de riquezas. Es más, hay grandes hombres de fe, como por ejemplo Abraham, que era rico. Lo que sí la Escritura prohíbe es el amor por las riquezas, como así enseña la primera carta a Timoteo capítulo 6 y versículo 10. Ya que la misma palabra de Dios enseña que donde está el tesoro codiciado, allí también está orientado el corazón del hombre. Mateo capítulo 6 versículo 21. Y nótese que generalmente la codicia conduce al rico a cometer actos de opresión que le beneficien a él. Y tengas en cuenta que en esta misma epístola hay ejemplos concretos. Por ejemplo, Santiago, capítulo 5 y versículo 4 dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Así pues, estos ricos explotaban quienes no podían defenderse, como siempre ocurrió. Por ejemplo, en Amós capítulo 8 versículo 4, también en Miqueas capítulo 2 versículo 2, en Zacarías capítulo 7 versículo 10. Es decir, que lo que está pasando ahora en cuanto a la crisis que hay mundial de falta de trabajo, y los ricos se aprovechan de ello, notamos que ya en el Antiguo Testamento, pues hace miles de años, también hacían exactamente igual. Y Santiago dice que os oprimen. Y aquí el verbo utilizado significa tener poder, modificado con la preposición
antecedente hacia abajo, lo que expresa la idea de ejercer dominio sobre el que está debajo. Y este verbo ocurre una vez en Hechos, al referirse a la acción liberadora de Cristo con los que estaban oprimidos del diablo. Y nótese lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 38, cuando dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Punto. Los ricos acusaban a los creyentes ante los tribunales de justicia. Literalmente se lee: y os arrastran. Y aquí el verbo usado se utiliza para referirse a una acción violenta contra una persona. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 58 dice: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te arrastre al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Por tanto, los creyentes no iban de buen grado a los tribunales de justicia, pero la acción del rico les arrastraba a ello. Los ricos tenían entonces, como muchas veces también ahora, el control sobre los tribunales de justicia, por soborno de los jueces. Por tanto, los pobres eran juzgados conforme al deseo de las intenciones de los ricos. Algunos cristianos incluso llegaban al agravio de llevar a sus hermanos ante los tribunales de justicia para defraudarlos. Y nótese lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículos 7 y 8, donde dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Tengas en cuenta que esa era la razón por la que los profetas denuncian la opresión sobre los menos pudientes de la sociedad, como era el caso de los huérfanos, las viudas y de los débiles en general. Jeremías, capítulo 7 y versículo 6 dice: y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago nuevamente utiliza la fórmula de una pregunta retórica que exige al lector una respuesta positiva que confirma lo que se afirma en la pregunta, ya que los ricos no solamente arrastraban a los creyentes a los tribunales haciéndole violencia, sino que blasfemaban del nombre invocado sobre los creyentes. La forma verbal aparece aquí en presente de indicativo, lo que determina una acción continua, como si le estuviese diciendo: están continuamente blasfemando. Así pues, podían ser ellos los que blasfemaban o quienes inducían a otros a hacerlo. Tal era el testimonio que el apóstol Pablo daba de sus acciones contra los cristianos, y nótese lo que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 26 y versículo 11, cuando dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En este caso, pudiera tratarse de las manifestaciones visibles de su violencia contra cristianos, y especialmente si eran hermanos en la fe, que hacían que los incrédulos
menospreciasen el nombre del cristiano, seguidores de Cristo, que se invocaba sobre ellos. De otro modo, hablaban mal del Señor de los cristianos. Sigue diciendo este versículo: el buen nombre invocado sobre vosotros. Con toda seguridad se estaban refiriendo al nombre de Jesucristo, el que es sobre todo nombre, como así enseña Filipenses, capítulo 2 y versículo 9, donde dice: por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el Antiguo Testamento, cuando se pronunciaba el nombre de Dios sobre algo o sobre alguien, equivalía a ponerle bajo la protección divina y declararlo como propiedad de Dios. Nótese lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en Amós, capítulo 9 y versículo 12, donde dice: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. Por tanto, los ricos personalmente, o como inductores, hacía que se hablase mal del nombre del Señor. La construcción de la frase es propia de un judío que no menciona el nombre del Señor, por respeto precisamente y reverencia, por lo que se refiere simplemente al nombre. Santiago, en el Concilio de Jerusalén, como se dice antes, apeló a un pasaje de la profecía que utiliza el nombre del el Señor como invocado entre los gentiles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 17, dice: para el que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El nombre de Jesús sustituye totalmente al de Jehová en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que el mal testimonio que los ricos contra los pobres en el entorno del cristianismo estaba sirviendo de oprobio entre los gentiles al glorioso nombre del Señor. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Comienza diciendo este versículo: si en verdad cumplís la ley real. La expresión en verdad aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. Con esta expresión, este versículo, todas las demás veces es traducida como sin embargo, pero, más y no obstante. Tal vez ese sea el sentido que el apóstol deseaba dar a dicha palabra. Santiago asume el hecho de que esa ley real era guardada a lo menos por algunos. Y note que el verbo cumplir está en el presente de indicativo. Por tanto, esto indica que en aquella congregación había quienes habitualmente guardaban los mandamientos de la ley. Y la expresión ley real o regia enfatiza la esencia o el carácter intrínseco de la ley aludida, ya que el significado de dicha frase podría ser, por ejemplo, una ley apta para guiar a un rey, o que sería escogida por un rey, o tal vez una ley que reina entre los demás leyes. Posiblemente, algunos comentaristas coinciden en que la ley regia probablemente se refiera a toda la ley de Dios y los mandamientos en particular que he citado, ya que este mandamiento, sin embargo, de amar al prójimo, es considerado como el resumen del aspecto moral de toda la ley de Dios. El Señor Jesús enseñó que toda la ley y los profetas dependen del cumplimiento de los 2 primeros mandamientos. Primero, amarás a Dios, y segundo,
amor al prójimo. Evidentemente, estos mandamientos estaban siendo quebrantados, al menos por un segmento de la congregación, al practicar el favoritismo descrito en Santiago, capítulo 2 y versículo 3. Entonces, la ley regia no se limita a los 10 mandamientos, sino que incluso toda la ley de Dios. Esa ley refleja el carácter de Dios y como tal, sus principios éticos morales están vigentes en todo el tiempo. Nótese aquí la expresión según la Escritura, sugiere que guardar los principios éticos enunciados en la ley regia armoniza con el contenido de las Escrituras, ya que la Escritura que Santiago cita es un mandamiento específico de la palabra de Dios, cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago cita un versículo tomado del libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 1, la segunda parte. Nótese que este capítulo enfoca específicamente el tema de la justicia en el trato con el prójimo. La relación con el semejante refleja en gran manera la relación del hombre con Dios también. Y también el Señor Jesús enseñó la misma verdad, enfatizado, cuando dice que no hay mandamientos mayores que amar a Dios y amar al prójimo, como así enseña en el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y los versículos 29 al 31. El verbo amarás está en tiempo futuro, de modo indicativo, pero es usado con función imperativa. Y cuando dice a tu prójimo, es decir, el prójimo, es aquel que está cerca, o sea, el vecino o el semejante más próximo. Dios manda a sus hijos a amar al prójimo, no importa si dicha persona es buena o no, ya que el imperativo para el cristiano es amar aún al que le maldice y le persigue, como Jesús enseñó en Mateo capítulo 5 y versículo 43. Nótese que un doctor de la ley que preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10 y versículo 29, en verdad, no recibió una respuesta directa a su pregunta, ya que más bien el Señor le enseñó de quién debía él ser prójimo, cuando le dice: como a ti mismo. Expresa por tanto el grado como la manera en que el creyente debe de amar a su prójimo. Y eso significa negativamente que no se ha de desear ningún tipo de mal físico, espiritual o emocional hacia nuestros semejantes. Pero positivamente significa que se ha de procurar el bien, la edificación y la felicidad del prójimo. Como expresa un escritor, por ejemplo, cuando dice: esta es una meta imposible de realizar, aparte de la presencia del amor de Cristo en el creyente. El Evangelio de Juan, capítulo 13, y los versículos 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Por tanto, Jesús estableció el criterio cuando dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan capítulo 15, versículo 12. Sigue diciendo este versículo, la última parte: bien hacéis. Significa que lo que están haciendo es apropiadamente, es decir, correctamente, excelentemente. De modo que el que ama a su prójimo como a sí mismo hace una obra tan excelente que testifica
objetivamente del cumplimiento de la ley suprema. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Nótese aquí que, frente al bien hacéis del versículo anterior, referido en el amor al prójimo, contrasta ahora la advertencia, pero si hacéis acepción de personas. Con la expresión se establece un contraste entre la demanda de la ley y la ética de algunos creyentes. Para expresar la acción incorrecta de los creyentes, utiliza ahora la forma verbal hacéis acepción de personas. Por tanto, el que cumple la ley hace bien, como señala el versículo 8, de modo que quien hace acepción de personas, condenado en la ley, obra pecado. La ley condena en varios lugares ese pecado, como ya se ha dicho antes, como por ejemplo en Levíticos, capítulo 19 y versículo 15, donde dice: No harás injusticia en el juicio, no favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. De tal manera que quienes quebrantan el mandamiento entran de lleno en una acción pecaminosa. Y nótese que la obra de la ley es la denuncia del pecado. Quien no obedece a sus mandamientos y los contradice, queda expuesto a la condenación que la misma ley señala. Así pues, Santiago dice, siendo convencidos por la ley. Esto tiene que ver con demostrar la culpabilidad mediante pruebas fehacientes. Por tanto, el menosprecio al pobre, no solo por ser pobre, sino por ser prójimo, es prueba suficiente para demostrar el pecado. En este había incurrido la congregación cuando favoreció al rico y despreció al pobre. Y nótese esto, que los que traspasan los límites establecidos en la ley quedan constituidos en transgresores, ya que nadie puede alegar ignorancia porque la ley prohíbe imparcialidad, como he señalado anteriormente en Levíticos capítulo 19 y versículo 15. Por tanto, transgredir la ley es una ofensa directa contra Dios, por ser precisamente Dios el autor de dicha ley. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El que quebrante el mandamiento del amor, en el caso presente por acepción de personas, no significa solo el quebrantamiento de un precepto, sino de la ley entera. Específicamente en relación con el amor, ya que en el amor a Dios y al prójimo se cumple toda la ley, como dice Mateo capítulo 22 versículo 40, cuando dice: De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por tanto, es necesario entender la ley como un todo, ya que cada uno de los mandamientos que se quebrantasen es un quebrantamiento en contra de toda la ley. El escritor, Santiago, está suponiendo a creyentes celosos del cumplimiento de la ley, que se esfuerzan por cumplir puntualmente cada uno de los preceptos establecidos en ella, pero que sin embargo, quebrantando uno solo, el del amor, ya no cumplen toda la ley. A estos, precisamente, se advierte que quien guarda todo y quebranta no está afectando al todo que es la ley de Dios, que denuncia en toda ella el pecado con muchas manifestaciones. Nótese lo que dice en Romanos, capítulo 3 y versículo 20, donde dice:
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el momento de quebrantar uno solo de los mandamientos divinos, supone el desprecio de toda la ley. La forma verbal ofendiere expresa un tropiezo en el sentido moral. El ofensor se ha hecho culpable de todos, al ser transgresor no de un mandamiento, sino de toda la ley, ya que quien quebranta un mandamiento se está rebelando contra la voluntad de Dios y además menospreciando su autoridad soberana, ya que en la práctica quebranta uno solo, pero de hecho, al despreciar el mandamiento, está despreciando toda la ley de Dios y traspasa un mandato, pero cae bajo la condenación de toda la ley. Así pues, el ofensor está bajo la maldición divina. Nótese lo que dice en Deuteronomios, capítulo 27, versículo 26, donde dice: «Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas». Y también confirmándolo el apóstol Pablo, cuando él escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 10, donde dice: «Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». El adjetivo culpable se deriva etimológicamente de que tiene el sentido básico de estar aferrado a algo, y que en sentido figurado expresa la idea de estar sometido o expuesto a algo, es decir, caído en algo, ya que en el griego clásico se utiliza habitualmente como un término judicial en sentido de culpable. Y todos debemos tener claro cuáles son las consecuencias de tropezar en uno de los mandamientos de la ley moral establecidas por Dios mismo. El transgresor queda considerado como una persona sujeta a la sentencia establecida en la ley, y el quebrantamiento de uno cualquiera de los mandamientos hace caer sobre quien lo hace toda la condenación de la ley. Así pues, la voluntad de Dios no puede fragmentarse en diversas disposiciones, porque todas ellas constituyen y expresan su única voluntad. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: «Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley». Nuevamente se aprecia el énfasis en la unidad de la ley, como expresión de la única voluntad del legislador. El autor de la ley es uno, su voluntad también es una, por consiguiente la ley es también una, como expresión de esa única voluntad. Por tanto, quebrantar un precepto es quebrantar la ley al oponerse a su voluntad. Y para enfatizar esta verdad, cita dos mandamientos de la segunda tabla que tiene que ver con el prójimo. Ambos aparecen aquí en orden inverso a como están en el Decálogo. La razón es que están tomados de la versión de los 70 y las formas verbales de los dos están en auristo de subyuntivo en voz activa, lo que le equivale a un futuro, de ahí que muchas versiones traduzcan como no cometerás. La primera referencia prohíbe el adulterio, la segunda el asesinato o el homicidio. Son dos mandamientos independientes y apuntan a acciones distintas, pero sin embargo, ambos salen de la misma mente y constituye un todo en la ley.
Nótese esto, y es que en el Sermón de la Montaña Jesús enseñó que aunque no se cometan los actos pecaminosos física o literalmente, que corresponden a las acciones prohibidas de adulterio y homicidio, es suficiente con el deseo íntimo para quedar incurso en el pecado por la aptitud del corazón en relación con el adulterio, como dice Mateo capítulo 5 y los versículos 27 al 30, y también en relación con el homicidio. Esta argumentación conduce al lector a entender que la acepción de personas es contraria a la ley y que hacer asesión de personas es quebrantar la ley, ya que solo una vida de verdadera fe cumple la ley real. El legalismo, en cualquier modo que se manifieste, es una forma del quebrantamiento de la ley, ya que quien desea obedecer a Dios en lo que Él establece, tiene que hacerlo en todo lo que Él demanda y no solo en algunas cosas. Cualquier tipo de discriminación contra el hermano o la hermana es pecado. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo le mostraba qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y también le mostraba al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, que delante de Dios es una persona pecadora, es decir, que la ley señala al hombre y a la mujer que son pecadores de delante de Dios. Por tanto, tiene el hombre y la mujer necesidad de ser salvo y de ser salva delante de Dios. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimado y estimada oyente, la primera parte de este versículo nos está diciendo que la paga del pecado es muerte. Pero lo que Dios nos da a aquellas personas que buscamos a Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Es por eso que, amigo y amiga oyente, ahora tú puedes recibir de parte de Dios tu dádiva. Es decir, no es que te la merezcas, es que Dios te la da por gracia, porque Él te ama con amor eterno. Así que es lo que Él te da, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, tu único y suficiente Salvador. Para ello, yo te animo a que ahora tú puedas orar conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás, di conmigo: Dios eterno, te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Tu palabra señala que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva, lo que tú me das, es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, ahora, en este momento y para siempre, abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.